Hola, mi nombre es Rosana La Rotonda, soy jefa de trabajos prácticos de la Cátedra de Farmacología Básica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata y en los próximos 3 encuentros vamos a estar hablando de un importante grupo farmacológico como son los antimicrobianos. En términos generales, se dice que un antimicrobiano es una sustancia que altera el desarrollo y el crecimiento de un microorganismo. Históricamente se separaban en antibióticos cuando eran sustancias producidas por un microorganismo, principalmente hongos, y en quimioterápicos cuando resultaban sustancias de síntesis. Actualmente se define como antimicrobiano a todas las sustancias con capacidad de afectar a distintos microorganismos y van a escuchar informalmente llamar antibióticos a los antimicrobianos con efecto sobre las bacterias para diferenciarlos de los antivirales y los antifúngicos. Eh, los antimicrobianos son uno de los grupos de medicamentos más comúnmente prescriptos y a pesar de eso su utilización frecuentemente es inapropiada. Esta combinación de alta tasa prescriptiva y de uso inapropiado conlleva negativas consecuencias para el paciente, para la población y para los costos sanitarios. Para el paciente por la falta de eficacia y por los efectos adversos, para la población porque aparece resistencia y en consecuencia superinfecciones y de la mano de esto el aumento de los costos sanitarios. Es fundamental entonces reconocer la situación que realmente requiere el uso específico de un antimicrobiano, la selección del fármaco más adecuado, teniendo en cuenta todas las variables que determinan la eficacia final de la terapéutica. Para poder abordar el análisis de estos grupos, no nos vamos a separar mucho de lo que venimos haciendo habitualmente, que es utilizando las tablas de criterios de selección. Obviamente que muchos de los datos de eficacia clínica no los vamos a terminar de desarrollar durante esta cursada, pero sí vamos a hablar de eficacia farmacológica, de seguridad o efectos adversos, de aspectos que hacen a la conveniencia, esto es contraindicaciones, interacciones medicamentosas y cuestiones cinéticas, y probablemente hablemos muy poco de los costos. Para poder plantearnos cómo abordar el primer criterio de selección, ustedes están acostumbrados a plantearse esquemas fisiopatológicos donde después poder actuar con determinados grupos farmacológicos. En realidad, como los procesos infecciosos son más complejos y dependen de múltiples factores, lo más cercano al esquema fisiopatológico es el abordaje a partir de la tríada de Davis, que es empezar a entender la combinación entre el huésped que tenemos, o sea, el paciente, el germen involucrado en el proceso infeccioso y el antibiótico que vamos a seleccionar. Esto tiene que ver fundamentalmente no solo con la complejidad de los procesos infecciosos, sino el impacto que tiene las características del huésped y las características del antimicrobiano que elijamos para poder interactuar con todos estos factores. Pensemos un poquito qué son los procesos infecciosos. Las bacterias, para poder producir una infección, deben introducirse en el huésped y para eso tienen motilidad, tienen propiedades quimiotácticas, tienen estructuras de adhesión e interactúan con receptores celulares, eucariotas específicos o bien con otros microorganismos. Además de esta interacción, la adhesina o la estructura de adhesión puede ser inmunógena y esto puede desencadenar respuestas antigénicas. La bacteria debe establecerse, lo que significa que debe competir satisfactoriamente con los microorganismos que naturalmente conviven con el huésped.
conseguir nutrientes, evitar que las defensas naturales del huésped y su sistema inmunitario funcionen como barreras, replicarse, que es lo que después en la clínica nosotros entendemos como periodo de incubación, diseminarse, producir la enfermedad y ser transmitido a un nuevo huésped susceptible. Cuando hablamos de los patógenos, pueden ser patógenos primarios o patógenos oportunistas. Los patógenos primarios tienen la capacidad inherente de violar las barreras del huésped y los oportunistas necesitan algún defecto específico del huésped para establecerse. Los patógenos primarios habitualmente son sustancias que ingresan al huésped y los oportunistas son comensales o simbióticos del huésped que se convierten en patógenos por alguna situación asociada de caída de las defensas del huésped. Los patógenos primarios tienen capacidad de violar las barreras del huésped a través de distintos procesos, creando cápsulas que evitan la fagocitosis, produciendo toxinas o enzimas que actúan sobre células inmunitarias, o produciendo mecanismos bioquímicos como elaboración de proteasas, secuestro de hierro o recubrimiento del propio microorganismo para confundir el sistema de vigilancia inmunológico, que termina conllevando a una desregulación de las defensas del huésped y activando respuesta inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria puede llevar a la muerte celular, pero también puede llevar a una respuesta inflamatoria sistémica que termina en sepsis y que tiene alta mortalidad para el paciente. En cambio, los microorganismos oportunistas, que también terminan en el mismo cuadro, necesitan que exista un defecto inmunitario o una alteración de las defensas del huésped y se aprovechan de esa situación para establecerse. Claramente, lo primero que tenemos que pensar acá es que las características del huésped desempeñan una función más que importante en lo que se refiere al efecto final inducido por el patógeno. Por eso, de esta tríada, huésped, germen, antimicrobiano, vamos a empezar hablando del huésped. ¿Qué tenemos que mirar de nuestro paciente cuando uno empieza a sopesar la idea de que hay un diagnóstico presumible o probable de proceso infeccioso? Tiene que empezar a mirar las características del huésped y ahora vamos a tratar de entender por qué son tan importantes. La primera es mirar qué tipo de huésped tenemos con respecto a su inmunidad, lo que decíamos hoy. Un huésped inmunocompetente se defiende mejor de la agresión bacteriana que un paciente inmunocomprometido. Un paciente inmunocomprometido puede estar inmunocomprometido por múltiples causas o inclusive por el uso continuo de alguna medicación inmunosupresora o una enfermedad de base que lo inmunosuprima, y ustedes saben que la condición de estos pacientes generan que tienen fallos en la respuesta inmunológica a los procesos inflamatorios y a las infecciones. Esto determina que lo que yo decida con respecto al antimicrobiano que utilice va a tener un impacto importante en si el paciente se va a poder desembarazar o no del proceso infeccioso. Habitualmente, en los pacientes inmunocompetentes, los procesos infecciosos se autolimitan y cuando requieren antibiótico o antimicrobianos lo requieren con una capacidad inhibitoria del crecimiento y no necesariamente con lisis de las bacterias. La otra cosa que tengo que pensar del huésped es si es un huésped que está en la sociedad, un huésped ambulatorio habitual de la comunidad, o forma parte de una comunidad cerrada, que puede ser
intrahospitalaria, un geriátrico, una residencia para adultos de cualquier tipo, un centro de rehabilitación, etc. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque hoy decíamos que de la mano del uso de los antibióticos los gérmenes hacen resistencia y las resistencias a los antimicrobianos dependen de la localización. Hay centros que tienen resistencia distinta respecto de otros centros y a veces hay muy poca distancia entre un centro hospitalario y otro, por ejemplo, y las resistencias o las sensibilidades del germen son distintas porque son distintas las patologías que se tratan y los antimicrobianos que se utilizan. Entonces esto también es importante para después definir de qué infección, de qué huésped y con qué gérmenes me voy a enfrentar. Lo tercero que tengo que mirar es si mi huésped tiene comorbilidades, comorbilidades que hacen a su inmunidad o comorbilidades que después voy a tener en cuenta por cuestiones cinéticas cuando decida utilizar un antimicrobiano, que no tenga insuficiencias de órganos, que tenga una función hepática y renal, que son órganos metabolizadores y eliminadores de casi todas las sustancias, esto que nosotros habitualmente consideramos para después tomar decisiones cinéticas con la utilización. Si el paciente tiene determinada edad, dependiendo de la edad, la bacteriología de las infecciones cambia sustancialmente. Para poner un ejemplo, las meningoencefalitis del recién nacido y del adulto joven o del anciano tienen distinta bacteriología y esto está solamente determinado por la edad. Entonces esta es una condición muy importante para que yo pueda pensar de qué infección estamos hablando. Por supuesto, reconocer a la embarazada o a la mujer lactante como pacientes especiales que tengo que tener principal consideración cuando decida el uso de un antimicrobiano por el pasaje a la leche o por el pasaje a la placenta de lo que decida utilizar. Después tendré que tener en cuenta el sitio de la infección. El sitio de la infección es muy importante por distintas razones. Primero, porque el sitio de la infección a mí me va a dar algunas características determinantes de germen que tengo que pensar, ¿no? ¿Qué gérmenes pienso yo cuando tengo una faringoamigdalitis? ¿Qué germen pienso yo cuando tengo una infección urinaria baja en una mujer joven? ¿Qué germen pienso yo cuando tengo una meningitis? Ubicar el sitio de la infección. Y el sitio de la infección también me va a servir como determinante cuando tome decisiones cinéticas con mi antimicrobiano. Porque para que mi antimicrobiano sea efectivo, tiene que ingresar al huésped y tiene que lograr concentraciones efectivas en el sitio de la infección. No todos los antimicrobianos penetran el sitio de infección de la misma manera. De hecho, algunos no pasan a algunos lugares de infección y yo tengo que pensar claramente en ese sitio de infección si voy a tener penetrancia del antimicrobiano. La próstata, el sistema nervioso central, el humor vítreo en el ojo, el hueso, las válvulas miocárdicas, son todos lugares que presentan cierta complejidad para la penetración y la concentración efectiva del antimicrobiano. Por supuesto, el uso de algún dispositivo que tenga el paciente, esto también tendrá que ser tenido en cuenta, o dispositivos de inserción que ya tenga el paciente, como prótesis ortopédicas o catéteres que tienen alguna consideración específica que yo tengo que tener en cuenta, no solo por el tipo de infección de germen que puede anidar en estos lugares, sino también por la capacidad que va a tener mi antimicrobiano para ser efectivo en esos sitios.
Los abscesos es otra cosa para tener en cuenta porque en los sitios abscedados eh, imperativamente uno tendría que pensar en el drenaje para que la penetrancia del antimicrobiano sea mucho más efectiva. Por supuesto que cuando pienso en cuestiones cinéticas para tener en cuenta con el antimicrobiano, tengo que saber si mi paciente usa otros fármacos concomitantemente para empezar a pensar en interacciones medicamentosas o en alguna circunstancia asociada que yo tenga que tener en cuenta. Lo mismo con las comorbilidades o con las situaciones especiales del huésped que generan contraindicaciones al uso de determinada sustancia. Otra cosa que tendré que interrogar son antecedentes de alergia dirigida a grupos farmacológicos específicos, fundamentalmente porque hay alergias que pueden determinar contraindicaciones absolutas de uso de algunos antimicrobianos. Y finalmente, poder categorizar la severidad de la infección en mi huésped para poder determinar si me va a alcanzar el antimicrobiano que utilizo, si tendré que combinar antimicrobianos o si tendré que ser más severa con la agresión que le ponga al antimicrobiano que decida elegir. En definitiva, en esta tríada, cuando yo empiezo a plantearme todas estas características del huésped y puedo plantearme el proceso infeccioso, empiezo a tener esta relación entre el huésped y el germen, donde tendré que empezar a aprender a pensar la epidemiología bacteriológica. Esto quiere decir, yo tengo un paciente con una neumonía que viene de la comunidad, ¿en qué germen tengo que pensar primero o en qué gérmenes tengo que pensar primero? Para ponerles un ejemplo, neumonía de la comunidad en un paciente joven. El neumococo es el primer germen que tengo que pensar, pero si el paciente es un tabaquista o tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tengo que ampliar mi epidemiología bacteriológica de esa neumonía y agregarle la Moraxella catarrhalis y agregarle la Haemophilus influenzae. Y esto es un aprendizaje que van a ir adquiriendo con la práctica y con las cursadas clínicas. En esta relación entre el huésped y el germen, todo lo que vimos sobre el huésped tiene un impacto muy importante para que yo pueda empezar a pensar con qué germen me enfrento. Obviamente que muchas de las características que estuvimos viendo del huésped van a tener relación directa con el antimicrobiano que elija en términos de fundamentalmente conveniencia. Lo que hablábamos hoy de características del huésped que hacen a decisiones cinéticas del antimicrobiano que utilice, características de la infección que también van a ser tenidas en cuenta para elegir un antimicrobiano por cuestiones cinéticas, ahora lo vamos a charlar más adelante, contraindicaciones para ese huésped en particular o interacciones medicamentosas si las hubiera. El segundo parámetro a tener en cuenta para el análisis en esta tríada es el germen. La mayoría de las infecciones están producidas por bacterias. Las bacterias son microorganismos procariotas, no tienen núcleo y se encuentran en el interior de su citoplasma material genético libre junto con enzimas solubles y complejos ribosomales que están implicados en la síntesis de proteínas que luego intervendrán en el metabolismo intermedio de la bacteria. En el citoplasma, además, no encontramos mitocondrias porque las células procariotas generan energía por sistemas enzimáticos que se encuentran en la membrana plasmática. Rodeando el citoplasma, la membrana plasmática de las bacterias es bastante similar al de las células eucariotas, formada por una bicapa lipídica y proteínas estructurales. Completa la envoltura de las bacterias la pared celular. La pared celular es una malla no distensible de aminoazúcares entrecruzados con cadenas peptídicas
que generan una estructura de sostén. La estructura de sostén, les podría decir, más importante de las bacterias, que las presentan todas excepto los micoplasmas, porque permiten la viabilidad bacteriana sosteniendo las altas presiones osmóticas intracelulares. Esta pared celular, además, es blanco de diversos grupos de antimicrobianos, entre ellos las distintas fases de síntesis de los peptidoglucanos. La pared celular difiere entre bacterias y bacterias. Hay bacterias que presentan múltiples capas de peptidoglucanos y hay bacterias que presentan solo una capa de peptidoglucanos y que después vamos a ver en la diferenciación. Finalmente, algunas expresan además membranas externas, cápsulas y flagelos. La membrana externa, que también es una bicapa lipídica rica en polisacáridos y proteínas, es la membrana que mayor resistencia ejerce a la penetración del antimicrobiano. Evita además el acceso de lisocimas del huésped producidas por leucocitos y otros tejidos corporales que son capaces de impactar sobre los peptidoglucanos. El conocimiento de esta membrana externa permite además clasificar taxonómicamente a las bacterias por una manera de detectarlas, que es con la tinción de Gram, en bacterias gram positivas y gram negativas, siendo las gram positivas las que se tiñan de violeta oscuro y las gram negativas las que quedan de un rosado pálido en su proceso de tinción de coloración. Por definición, las bacterias gram positivas tienen una pared celular rica en peptidoglucanos, con capas de peptidoglucanos que pueden llegar a 40 capas, y las gram negativas habitualmente tienen una sola capa de peptidoglucanos. La diferencia, además, entre estos dos grandes grupos de bacterias es la membrana externa. La membrana externa, por fuera de la pared celular, la tienen específicamente los gram negativos y ofrecen mayor resistencia al tratamiento. Esta membrana externa también es una bicapa lipídica rica en lipopolisacáridos, pero también tienen proteínas que permiten la formación de poros por la cual muchas sustancias hidrofílicas pueden ingresar al interior de la bacteria. Esta membrana externa también tiene sistemas de transporte, sobre todo para sustancias lipofílicas. Esta es la gran diferencia entre bacterias conocidas como gram positivas y gram negativas, que hacen a la diferencia fundamental que uno debe pensar rápidamente cuando está pensando en gérmenes probables de una infección, porque los sitios de intervención con el antimicrobiano van a depender fundamentalmente de esta característica, o porque actúan sobre alguno de estos sitios, o por la permisividad que generan todas estas estructuras a los antimicrobianos para ingresar al interior de la bacteria. Podemos entonces decir la importancia que tiene al momento de la clínica que nuestro servicio de bacteriología, nuestro bacteriólogo, detecte e identifique la bacteria de la que estamos hablando y que está involucrada en nuestro proceso infeccioso. Hay distintas maneras de detectar e identificarlos a estos gérmenes, algunas más frecuentes en el uso habitual de la clínica y algunas menos frecuentes, pero que dependen del tipo de bacteria que yo estoy sospechando. Los métodos de detección pueden ser microscópicas,
habitualmente con tinciones, como veíamos hoy, tinción de Gram, tinciones ácido alcohol resistentes, Giemsa, tinciones fluorescentes, los métodos de cultivo en caldo o en medios solidificados con agar. Se pueden detectar por detección antigénica, que son más rápidas y más baratas, pero menos sensibles y menos específicas. Se pueden detectar por sus ácidos nucleicos o se pueden detectar por anticuerpos. A su vez, es necesario que estas bacterias se identifiquen. La identificación, ponerle nombre y apellido a la bacteria involucrada, también se puede hacer por distintos métodos. Bioquímicamente, el bacteriólogo suele informar la morfología y la característica de la bacteria y de las colonias, con sus crecimientos, qué tamaño tiene, qué color, qué forma, si tienen o no actividad hemolítica, etc. También se pueden identificar empleando antisueros específicos, por técnicas genómicas o por métodos proteómicos. Bien, esto es una simplificación total y completa de todos los gérmenes que hay dando vuelta, pero de alguna manera sintetiza los gérmenes que más frecuentemente condicionan el espectro de infecciones con las que nos vamos a manejar en nuestra práctica clínica. Están separados por las tinciones de Gram y por las características morfológicas, y también hay alguna clasificación por la capacidad que tienen de vivir en anaerobiosis o por su estructura. Este esquema simplificado es solamente para que ustedes puedan tenerlo a mano para identificar rápidamente de qué gérmenes estamos hablando. Los que están subrayados al lado de cada grupo son gérmenes que lamentablemente generan la mayoría de los problemas en el momento de tratar. Dentro de los grupos que están clasificados, los subrayados son los más problemáticos. Parece importante entonces empezar a entender por qué son gérmenes problemas. Son gérmenes problemas porque son gérmenes que han desarrollado resistencia a muchos o a varios antimicrobianos. La resistencia va de la mano de un proceso evolutivo. Los gérmenes resisten el embate de los antimicrobianos generando mecanismos de resistencia y va de la mano de prácticas clínicas y prácticas ambientales. Las prácticas clínicas tienen que ver fundamentalmente con el mal uso de los antimicrobianos o el uso inapropiado de antimicrobianos que permite la exposición de las bacterias a múltiples moléculas y en el reconocimiento del daño probable y de esta manera de la adquisición de algún mecanismo de resistir a eso. Y por otro lado, las prácticas ambientales, sobre todo la agricultura y la ganadería, que impactan terriblemente en la aparición de resistencia porque son capaces de utilizar abusivamente múltiples antimicrobianos en sus prácticas cotidianas. En definitiva, la resistencia bacteriana es la capacidad que tienen las bacterias de soportar los efectos de los antibióticos que intentan controlar su crecimiento o eliminarlas. Otro concepto importante acá es el de multiresistencia. Existen cepas resistentes a varios antimicrobianos o a distintos tipos de antimicrobianos. Ustedes saben que la Mycobacteria tuberculosis o el Helicobacter pylori, por ejemplo, se tratan con múltiples antimicrobianos como una manera de evitar la aparición de resistencia. El otro concepto importante que hay que empezar a incorporar es el de resistencia cruzada. Esto es, las bacterias han desarrollado métodos de supervivencia eficaces frente a distintos tipos de moléculas antimicrobianas con el mismo o distintos mecanismos de acción. Ahora bien, sabiendo qué es la resistencia, vamos a charlar un poquito de qué tipos de resistencia pueden desarrollar, cómo se transmite
y con qué mecanismo hacen resistencia. Los gérmenes pueden ser naturalmente resistentes a un antimicrobiano o por las características del germen o por la característica del antimicrobiano que no permite la interacción y en definitiva el efecto. Por ejemplo, el enterococo no es sensible naturalmente a las cefalosporinas, que son un grupo de antimicrobianos beta-lactámicos. Pero la resistencia también puede ser adquirida. Esto que hablábamos hoy de la exposición de los gérmenes al antimicrobiano y el reconocimiento de la agresión puede generar o bien mutaciones en su genoma, o la presión de selección ambiental también puede ocurrir que organice distintos mecanismos genéticos para bypassear, de alguna manera poder decirlo, esta agresión. Lo pueden hacer por mutaciones espontáneas, lo pueden hacer por reordenamientos de su ADN. Obviamente una información genómica que además puede transmitirse. Puede transmitirse cromosómicamente y puede transmitirse extracromosómicamente y de algún modo todavía agravar más la situación. La transferencia cromosómica es la transferencia a la progenie, la transferencia vertical, y la transferencia extracromosómica es la transferencia horizontal. La transferencia horizontal tiene un impacto todavía mayor porque puede ser transmitida entre distintas cepas bacterianas y entre distintas bacterias. Y de esta manera no es necesaria la exposición previa al antimicrobiano para que un germen se haga resistente. ¿Cómo es la transmisión de la resistencia extracromosómica? Habitualmente las secuencias que codifican la mutación puede ser que se integre a un cassette genético o a una secuencia de inserción o un segmento corto de ADN convertido en un elemento genético libre en el citoplasma, se incorpore a un elemento móvil que puede ser un plásmido o un fago, y de esta manera convertida en resistente a otra célula bacteriana. Lo pueden hacer por conjugación. La conjugación es la transferencia genética por contacto célula-célula o pilisexual. Habitualmente está mediada por plásmidos que llevan la codificación de la resistencia, y de esta manera la célula huésped incorpora esta información. Lo pueden hacer por transducción, que es a través de fagos o virus infectantes que incorporan en su genoma en la mutación de resistencia de su bacteria original, y cuando infectan a otras, transmiten esta información genómica y la célula huésped la vuelve a incorporar. Y finalmente la transformación, que es la captación e incorporación al genoma del huésped por distintos mecanismos. ¿Cómo resisten? Resisten por distintos mecanismos. Habitualmente, cada grupo bacteriano desarrolla principalmente alguno de estos mecanismos más que otros frente a un determinado antimicrobiano. Lo pueden hacer destruyendo e inactivando al antimicrobiano, por ejemplo, con producción de enzimas como las beta-lactamasas, que son enzimas capaces de romper la estructura química de los beta-lactámicos, un grupo muy importante de antimicrobianos, y de esta manera inactivarlos o destruirlos sin permitir la acción sobre la bacteria. Hay enzimas modificadoras de aminoglucósidos, hay enzimas que interfieren con el cloranfenicol y algunas más. Pueden tener distintos mecanismos. Por ejemplo, para el cloranfenicol se trata de una acetiltransferasa.
Como ejemplo de esto, algunas bacterias gram positivas como el estafilococo transmite a través de plásmidos la producción de beta-lactamasas. Las gram negativas, a su vez, liberan al espacio periplasmático enzimas que alteran a los antibióticos y no permiten, sobre todo los beta-lactámicos, no les permiten llegar a su sitio de acción, que es la pared bacteriana. Lo pueden hacer a través de disminución de la concentración intrabacteriana del antibiótico. Esto lo hacen fundamentalmente por alterar el transporte membranal o por expresar bombas de flujo que son neosintetizadas en la bacteria, y de esta manera, cada vez que el antibiótico ingresa, estas bombas de flujo las vuelven a expulsar fuera de la célula. Este mecanismo es frecuente en la Pseudomonas y es frecuente en las enterobacterias. La tercera forma de resistencia es desarrollando objetivos estructuralmente alterados para el fármaco. Ustedes saben que cada antimicrobiano tiene un sitio de acción específico y de alguna manera este impacto en la alteración del objetivo, esta producción de nuevas proteínas que alteran el sitio de acción, hacen que el antimicrobiano sea ineficaz. Por ejemplo, los betalactámicos, otra vez, actúan sobre una enzima que sintetiza peptidoglucanos en la pared, que en la fase final permite articular esta membrana de la que hablábamos hoy de aminoazúcares y proteínas a través de una enzima, y esta enzima es el objetivo de los betalactámicos. De hecho se llama proteína fijadora de penicilina, que es un betalactámico, y muchos gérmenes como el estreptococo, el meningococo, alterando estas PBP, inhiben la actividad de los betalactámicos a su acción. Y por último, otro mecanismo es desarrollando vías metabólicas alternativas. Por ejemplo, esto lo hacen cuando los antimicrobianos actúan inhibiendo o alterando alguna vía metabólica. Entonces desarrollan una vía diversa para bypassear el mecanismo que controla o elimina la bacteria por este mecanismo. Por ejemplo, esto lo hacen contra la trimetroprima y las sulfamidas. Conociendo hasta ahora lo que estamos diciendo respecto del germen, ya podemos empezar a pensar un poquito más esta relación en la tríada de Davis. Cuando yo puedo identificar el germen, puedo saber de qué germen estoy hablando, empiezo a pensar también en si ese germen tiene resistencia documentada, qué tipo de resistencia tiene, o de la mano de la resistencia, la contracara de eso es si mi germen es sensible o no es sensible a determinado grupo de antimicrobiano. Y en definitiva, esta relación entre el germen y el antibiótico que elija va a ser lo que va a determinar definitivamente uno de los más importantes pilares de que mi tratamiento sea efectivo para el objetivo que me planteé. Conociendo todos estos datos y sin hablar todavía de un antimicrobiano, conociendo las características del huésped y conociendo las características del germen, yo ya puedo empezar a plantear algunos otros conceptos adicionales, que es, dependiendo de estas dos cosas que conozco, es si tengo que poner tratamiento antibiótico de manera urgente o puedo esperar, por ejemplo, los cultivos y hacer un tratamiento dirigido al germen que me documenten bacteriológicamente. La diferencia entonces entre tratamiento empírico y tratamiento dirigido o documentado tiene que ver con estos dos conceptos.
el tratamiento dirigido o documentado es un tratamiento o bien que yo puedo esperar porque el proceso infeccioso me lo permite, el huésped con todas sus características me lo permite y el germen también, o tengo que hacer un tratamiento inicialmente empírico pensando en las características del huésped, el sitio de la infección, si es inmunocomprometido o no, y la epidemiología de ese proceso infeccioso, o sea, qué germen me pongo en la cabeza y pienso cuando digo tengo un paciente con esta infección que no puede esperar y hago un tratamiento inicial habitualmente con un espectro de acción contra gérmenes más amplio, tratando de cubrir toda la bacteriología que estoy pensando, porque no puede esperar, porque es urgente, o porque por las características no la tengo que documentar, esto podría ser otra opción. No hay necesidad de documentar el germen en las cistitis o en las infecciones urinarias bajas en pacientes mujeres jóvenes, porque el 80% de las veces estamos hablando de Escherichia coli, entonces no lo busco, esta podría ser otra posibilidad. Y la otra característica que tengo que tener en cuenta es que cuando pongo un tratamiento empírico, este amplio espectro inicial que yo utilicé tratando de cubrir todas esas bacterias posibles en mi proceso infeccioso, siempre puedo desescalonar cuando tengo los datos de la bacteriología. Esto es muy importante porque yo pido la bacteriología justamente para hacer tratamiento dirigido. Yo pensé en 2 o 3 gérmenes posibles, los cubrí y a las 48 horas el bacteriólogo me dice lo que creció en los cultivos es esta bacteria. ¿Por qué estoy obligada a desescalonar y bajar al documentado? Por esto que hablábamos hoy, porque dejar un espectro ampliado aumenta el riesgo de resistencia. Por otro lado, hay otro concepto que es importante tener en cuenta, que son las urgencias infectológicas. Cuando yo no puedo esperar y tengo que poner antibióticos. Por supuesto, esto va de la mano de la gravedad de la infección. Siempre que yo tenga un paciente que esté cursando una sepsis, que tenga respuesta inflamatoria sistémica a la agresión, que tenga compromiso de órganos, que tenga impacto cardiovascular o hemodinámico, estoy obligada a no esperar porque compromete la vida del paciente. La sepsis tiene una mortalidad per se de, les diría, arriba del 80%. Hay otras urgencias infectológicas que es cuando el paciente está inmunocomprometido. El paciente inmunocomprometido tiene fallo en todas sus barreras habituales. No va a tener actividad fagocítica y no va a tener cómo responder a la infección. Por ejemplo, un paciente neutropénico febril que uno sospecha que puede estar infectado. Otra urgencia infectológica puede ser cuando compromete un órgano de difícil acceso al antimicrobiano, como pueden ser las infecciones intraoculares, las endoftalmitis, por ejemplo. Y bueno, son todas situaciones donde el tratamiento empírico yo estoy obligada a cubrirlo y hacerlo inicialmente. Las infecciones que comprometen la vida, como las meningoencefalitis o las endocarditis, también entran dentro de las urgencias infectológicas. Bien, si vamos viendo cómo avanzamos en el proceso de análisis de esta tríada. El tercer parámetro para tener en cuenta para su análisis en esta tríada son los antimicrobianos. En primer término, el primer criterio es el perfil farmacodinámico.
o sea, sus mecanismos de acción. Partiendo de la estructura de una bacteria, podemos ya observar en la imagen que ustedes tienen a su izquierda probables sitios de intervención con antimicrobianos. En la pared bacteriana, esta estructura de peptidoglucanos que evita la lisis osmótica, pueden actuar betalactámicos y glucopéptidos. Los betalactámicos como penicilinas y cefalosporinas, entre otros, y los glucopéptidos como la vancomicina, alteran esta pared bacteriana por alteración de producción o destrucción de peptidoglucanos. Más hacia el interior, la membrana celular, parecida a la membrana celular de la célula eucariota, puede estar influenciada por distintos antimicrobianos por distintos mecanismos, o porque tienen un efecto detergente sobre la misma, o porque producen poros o despolarizaciones múltiples, que todas conllevan alteraciones de transporte transmembranal. Hacen esto la polimixina, el colistin, la isoniazida y algunos antimicóticos. Ya en el interior del citoplasma bacteriano nos encontramos con sustancias involucradas en la síntesis de proteínas, estas proteínas que son fundamentales para la vida de la bacteria porque muchas de ellas son las que formarán parte de membranas y de pared y que van a contener la vida bacteriana. ¿Cómo pueden influir en esta síntesis proteica? Muchos antimicrobianos son moléculas que tienen blanco en la síntesis de proteína bacteriana. Los ribosomas bacterianos están formados por unidades proteicas que se llaman subunidades 30S y 50S, y en muchos de ellos pueden unirse diversos antimicrobianos y alterar la síntesis proteica. Por su unión a subunidades 50S, los macrólidos y el cloranfenicol alteran los procesos de ensamble y las tetraciclinas alteran la llegada del ARN de transferencia. Sobre la unidad 30S inducen lecturas erróneas del código genético con la consiguiente síntesis de proteínas anómalas que al integrarse a la membrana alterarán su función. Esto lo hacen aminoglucósidos y nitrofurantoína, por ejemplo. Finalmente, los antimicrobianos también pueden actuar bloqueando o alterando el metabolismo y la estructura de los ácidos nucleicos. El genoma bacteriano contiene información para síntesis de proteínas que se transmiten al ARN mensajero a partir de moldes de ADN, o sea, de transcripción, y para la síntesis de ARN ribosómico que va a ir a formar parte del ribosoma bacteriano. Además, la información del ADN debe duplicarse por replicación cuando la bacteria se divide y transmitir toda su información a la progenie. Todos estos procesos de replicación y transcripción involucran distintas enzimas y sustratos que pueden estar afectadas por antimicrobianos. Por ejemplo, la rifampicina actúa sobre una ARN polimerasa bloqueando una subunidad de esta enzima y alterando su actividad. Las quinolonas modifican enzimas que reparan el ADN y que están involucradas en el superenrollamiento y desenrollamiento de este ADN libre en el citoplasma, como son las ADN girasa. Y finalmente, el último sitio de intervención es sobre la síntesis de factores metabólicos. Ustedes saben que para sintetizar algunas sustancias involucradas en el ADN, las células procariotas no pueden adquirir folatos del medio, sino que deben sintetizar. Algunos antimicrobianos interfieren con la síntesis del tetrahidrofolato, o bien porque son análogos de algún metabolito intermedio, o bien
por inhibición de alguna enzima involucrada en esta síntesis. Por ejemplo, las sulfamidas, que son análogos del ácido paraaminobenzoico, o la trimetroprima, que interfiere con la dihidrofolato reductasa encargada en la conversión final del ácido fólico en ácido folínico. Además del mecanismo de acción, es importante incorporar dos conceptos fundamentales de los antimicrobianos, que es el efecto bactericida y el efecto bacteriostático de los mismos. Se llama efecto bacteriostático a la capacidad del antimicrobiano de inhibir el desarrollo y la multiplicación bacteriana sin llevarla a la muerte. Este efecto es reversible para la bacteria. Y se llama efecto bactericida cuando provocan la muerte bacteriana de forma irreversible. En teoría, todos los antimicrobianos a dosis crecientes pueden ser bactericidas, pero a dosis crecientes también son tóxicos para el humano, por lo cual con las dosis que están en rango de uso para el humano, algunos antimicrobianos van a tener efecto bactericida y otros van a tener efecto bacteriostático. ¿De qué depende, además, el efecto bactericida y bacteriostático? Depende de esto que estábamos charlando, de la concentración que podamos utilizar y fundamentalmente del mecanismo de acción. No es lo mismo el antimicrobiano que afecta a la pared, la membrana o el ADN de la bacteria que puede llevarla a la muerte que aquellos que solamente están involucrados en la inhibición de síntesis proteica. ¿Por qué este efecto bactericida y bacteriostático es importante tenerlo en cuenta? Fundamentalmente porque vamos a tener que tomar decisiones en la elección del antimicrobiano dependiendo de algunos factores del huésped, de las concentraciones inhibitorias mínimas que nos defina el bacteriólogo y de las características fundamentalmente de inmunidad de nuestro huésped. Los fallos inmunitarios obligan a que usemos siempre antimicrobianos con efecto bactericida, porque un huésped con inmunidad no alterada tiene capacidad fagocítica para controlar el efecto de la bacteria y el bacteriostático, el antibiótico bacteriostático va a alcanzar para controlar la enfermedad. Está claro entonces que cuando hablamos de resistencia y de sensibilidad, que en definitiva es una manera de mirar el espectro que va a tener nuestro antimicrobiano para determinadas bacterias, es una de las decisiones más importantes o de los criterios más importantes a tener en cuenta en el momento de decidir la terapéutica. ¿Cuáles son las pruebas de sensibilidad habitual de nuestro laboratorio de bacteriología? ¿Qué hace el bacteriólogo con nuestras muestras para informarnos sensibilidad? Hay distintas pruebas de sensibilidad, algunas son cuantitativas, otras son cualitativas, manuales, automatizadas, métodos rápidos y métodos que tardan algunos días. Incluso algunos gérmenes con crecimiento lento, hay que esperar que estas pruebas de sensibilidad acompañen el crecimiento del germen. Los test habitualmente de sensibilidad son los test de difusión en disco o los antibiogramas por dilución. El test de difusión en disco es un disco impregnado en antimicrobianos donde se ponen a cultivar los microorganismos. Se incuban y luego se mide el halo de inhibición de crecimiento de esa colonia. Y esa zona es la que después se correlaciona con la sensibilidad o la resistencia del antimicrobiano. Estos test de difusión en disco informan sensibilidad, resistencia y resistencia intermedia. Obviamente, el antimicrobiano impacta sobre el crecimiento bacteriano y es una manera de medir el poder bacteriostático de los antimicrobianos. La otra forma es con los antibiogramas por dilución. Los antibiogramas por dilución son dosis crecientes
de un determinado antimicrobiano y la exposición de la bacteria a esas dosis crecientes en distintos tubos control. A medida que va perdiendo actividad de crecimiento de colonias, se va aclarando el líquido en el tubo y de esta manera mi primer tubo, que es claro, donde no se observa crecimiento bacteriano, se convertirá en mi concentración inhibitoria mínima, o sea, la concentración que tiene capacidad de inhibir el crecimiento bacteriano, sea el efecto bacteriostático. Estos antibiogramas además miden concentraciones bactericidas y de alguna manera también sirven para definir si mi antibiótico lo puedo utilizar con efecto bactericida o efecto bacteriostático dependiendo de las concentraciones entre la SIM y la CBM, que sería la concentración bactericida mínima, para su uso. Se dice que cuando la concentración bactericida mínima es mayor a 4 veces la concentración inhibitoria mínima, mi antimicrobiano deberá funcionar a una concentración bacteriostática. Estas son medidas de sensibilidad y resistencia o son medidas que en definitiva van a impactar en una definición muy importante que tiene que ver con el espectro de los antimicrobianos. Independientemente del efecto farmacodinámico de los antimicrobianos, o sea, de su mecanismo de acción, su efecto bactericida y su efecto bacteriostático, hay algunas cuestiones cinéticas que hay que tener en cuenta y que pueden ayudarnos al momento de tomar decisiones en la dosificación del tratamiento. Algunos antimicrobianos logran su efecto dependiendo de la concentración que alcancen y otros lo logran dependiendo del tiempo de exposición del antimicrobiano a la bacteria por arriba de las concentraciones inhibitorias mínimas. Los antimicrobianos que tienen efecto dependiente de la concentración no requieren estar expuestos durante mucho tiempo del tratamiento a la bacteria porque se dice que tienen efecto posinhibitorio o efecto postantibiótico. Esto es, la capacidad de continuar logrando el efecto intravacteriano independientemente de la exposición continua del antimicrobiano a la bacteria. Este grupo de antimicrobianos tendrá entonces efecto concentración dependiente. Requiere, sí, inicialmente, altas concentraciones por arriba de la SIM para lograr su efecto. Y después, no necesariamente completar concentraciones por arriba de la concentración mínima inhibitoria el resto del tiempo del tratamiento para que su efecto continúe en la bacteria. Para que el efecto concentración dependiente de los antimicrobianos tengan impacto, el pico de concentración que tienen que lograr deberá estar 10 veces por encima de la concentración inhibitoria mínima y de esta manera, conociendo este dato, uno puede o dosificar distinto o evitar algún efecto adverso dependiente de la concentración del antimicrobiano. ¿Quiénes tienen efecto concentración dependiente? Tienen efecto concentración dependiente los aminoglucósidos, las quinolonas, los macrólidos, el metronidazol, la daptomicina y el colistina. Los antimicrobianos que ejercen su efecto dependiendo del tiempo, fundamentalmente no tienen efecto posinhibitorio o efecto postantibiótico. Necesitarán estar gran parte del tiempo del tratamiento por arriba de la SIM para lograr su efecto inhibitorio. Los antimicrobianos que tienen efecto dependiente del tiempo
deben lograr concentraciones del antimicrobiano por arriba de la CIM al menos 50% del tiempo de tratamiento. Para algunas bacterias será del 40% y para algunas bacterias más problemáticas por el tipo de resistencia que tienen, llega hasta el 70%. En términos generales, se dice que los antimicrobianos con efecto tiempo dependiente deben estar o lograr concentraciones efectivas por arriba de la CIM al menos 50% del tiempo de tratamiento. ¿Quiénes tienen este tipo de efecto? Lo tienen los beta-lactámicos y la vancomicina. Bien, recién hablábamos de cuestiones que hacen a la cinética del antimicrobiano y que son determinantes para decidir. ¿Por qué son determinantes para decidir? Porque tienen impacto en cómo llegan, cómo se concentran y cómo permanecen en el sitio de la infección. Tener en cuenta también la biodisponibilidad del antimicrobiano como otra cuestión cinética es muy importante al momento de elegir la vía de administración. Tener en cuenta esto que hablábamos hoy de cuestiones y aspectos relacionados con el huésped que hacen fundamentalmente a impacto en el metabolismo, o sea, función de órganos del huésped, cuándo lo puedo usar, cuándo no lo puedo usar, fallo hepático, función renal del huésped, cómo se elimina, cómo se metaboliza, o sea, todas las cuestiones cinéticas involucradas en el análisis que ustedes habitualmente hacen con todos los grupos farmacológicos, interacciones medicamentosas y contraindicaciones. Y por supuesto, esta relación entre la dinámica y la cinética que vimos hasta recién. El otro tema importante cuando analicen grupos farmacológicos tendrá que ver con los efectos adversos de los grupos en particular y con las drogas individuales de cada grupo. Bueno, yo sé que es largo, pero falta poquito y es importante hacer hincapié en 2 o 3 cositas más. Siempre que yo decida utilizar antimicrobianos, también tengo que pensar en si debo combinar 2 o más antimicrobianos o me alcanza con uno solo. La combinación de los antimicrobianos implica beneficios y riesgos, como todas las cosas. La mayoría de las infecciones requieren un solo antimicrobiano para ser tratadas y siempre que sea posible debería usar uno, porque cuando combino, también combino interacciones, efectos adversos y aumento de costo. La combinación, además, de 2 antimicrobianos puede ser aditiva, puede ser sinérgica, pero también puede ser antagónica. Y esto también lo tengo que tener en cuenta. Se dice que el efecto es aditivo cuando la actividad de la combinación es igual a la suma de cada efecto por separado. Se dice que es sinérgica cuando el efecto de la combinación supera la suma de las actividades independientes cuando se miden por separado. Y se dice que el efecto es antagónico cuando la actividad de la combinación es menor que la suma de los efectos cuando se miden por separado. Habitualmente, cuando uno toma decisiones para combinar, lo hace aditivamente o sinérgicamente y ahora vamos a ver algunos ejemplos. ¿Cuándo está indicado el uso combinado? El uso combinado está indicado cuando yo pienso en infecciones polimicrobianas. Infecciones intraabdominales que involucran más de un germen, por ejemplo, que no pueden ser cubiertos con un solo antibiótico. Infecciones en un huésped que tiene más de un foco infeccioso. Un paciente que tiene fiebre de causa no muy clara
o que tiene un compromiso no muy claro, que uno está pensando que puede ser un foco probable, pero que además tiene, por ejemplo, un catéter de inserción semipermanente que está puesto ahí, un catéter intravascular, y que uno no tiene muy claro si además no puede ser esa la causa de la infección. O un paciente que tenga una infección severa de origen probable, pero que comprometa la vida y que yo tengo que ampliar el espectro hasta tener documentación bacteriológica. La otra causa que me puede hacer ir para el lado de la combinación es que yo busque un efecto, estos que decíamos hoy eran aditivos, ahora puede ser un efecto sinérgico, por ejemplo, a sabiendas de que hay alguna asociación que potencia el efecto del otro. Por ejemplo, lo que decíamos cuando hablábamos de mecanismo de acción, de asociar sulfamidas con trimetroprima. Ambas actúan en distintos pasos de la síntesis de folato y obviamente el impacto sobre la síntesis va a ser sinérgico, mayor que si las usaría por separado, e inclusive si las midiera por separado. Lo mismo pasa con la penicilina y los aminoglucósidos cuando se asocian en algunas infecciones y en algunos sitios de infección, como el estreptococo, en la endocarditis, por ejemplo. En las válvulas, el ingreso a la válvula es dificultoso para la mayoría de los antimicrobianos y es un área que no tiene actividad de opsonización. Entonces, la penetrancia y la actividad del antimicrobiano que puede ser útil para ese germen porque tiene sensibilidad, se potencia con otro antimicrobiano porque aumenta la permeabilidad y aumenta la capacidad del primer antimicrobiano para entrar y quedarse en el sitio de acción. La otra indicación de uso combinado es evitar la resistencia. Esto ya lo vimos con los tuberculostáticos, por ejemplo, o con algunas infecciones que hacen resistencia por mutación cromosómica. Esto es por presión de selección rápida a la exposición del antimicrobiano. La exposición a múltiples antimicrobianos enlentece la aparición de resistencia en estos gérmenes prole. Dos palabras de profilaxis. El uso de antimicrobianos siempre estuvo dirigido a tratar procesos infecciosos. La otra indicación de uso de antimicrobianos es como profilaxis de un evento de infección. Previene el desarrollo de la infección o evita que evolucione a un cuadro más activo o elimina el estado de portador de un huésped que después puede infectarse. Este es el objetivo de usar antimicrobianos en profilaxis. La profilaxis puede ser quirúrgica o no quirúrgica. La profilaxis quirúrgica previene la infección del sitio quirúrgico en el posoperatorio. Asegura concentraciones de antimicrobiano adecuadas durante el acto quirúrgico y, por lo tanto, no debe extenderse más allá del tiempo de la cirugía. Para asegurar concentraciones del antimicrobiano durante la cirugía, hay que asegurarse aplicar el antimicrobiano antes de que el cirujano se meta con el bisturí. O sea, 30-60 minutos antes de la incisión, el antimicrobiano debe estar aplicado. Y en el posoperatorio, nunca la profilaxis debe superar las 24 horas.
Si el tiempo quirúrgico se prorroga por alguna dificultad intraoperatoria más de 4 horas, se debe repetir la dosis inicial. Obviamente que las profilaxis quirúrgicas, como previenen la infección del sitio quirúrgico, la mayoría de las veces están orientadas a prevenir la infección de la herida quirúrgica y está dirigida a los gérmenes que frecuentemente tenemos en piel. Las cirugías sucias, además, o que involucran áreas polibacterianas, deben estar dirigidas a los gérmenes que están involucrados en el sitio de la intervención. Las profilaxis también pueden ser no quirúrgicas y estas están indicadas en pacientes que tienen alto riesgo o exposición a patógenos muy virulentos en forma temporal. Por ejemplo, pacientes inmunocomprometidos que tienen alto riesgo de desarrollar un proceso infeccioso por su inmunocompromiso y hay guías terapéuticas donde la profilaxis antibiótica está indicada. O tienen una enfermedad de base que predispone o que pone en riesgo al paciente de una infección y se le van a realizar maniobras que son muy bacteriémicas. Por ejemplo, algunas valvulopatías como la estenosis mitral que predisponen a infección y que el paciente debe informar cuando se van a hacer maniobras bacteriémicas, por ejemplo, odontológicas. Otra forma de hacer profilaxis no quirúrgica es con contactos estrechos y convivientes expuestos accidentalmente y en forma temporal a algún patógeno virulento, por ejemplo, algunas meningoencefalitis. Otra indicación de profilaxis no quirúrgica es cuando el paciente desarrolla en el tiempo infecciones recurrentes, por ejemplo, infecciones urinarias o infecciones de piel. Otra indicación de profilaxis es en las infecciones perinatales, cuando yo estoy obligado a ponerle profilaxis al neonato que pudo haberse contagiado en el canal del parto con su mamá por algunas infecciones estreptocócicas del canal del parto, por ejemplo, o otro ejemplo podría ser madres HIV positivas que requieren que se efectúe profilaxis del recién nacido. Y la última indicación de profilaxis no quirúrgica es en viajeros que van a trasladarse a áreas endémicas de patógenos virulentos con los que habitualmente no convive y que estamos obligados a indicarles profilaxis para evitar el contagio y la diseminación de la enfermedad. Bien, para finalizar, nunca hay que tratar fiebre sin evidencia de infección, nunca hay que tratar colonizaciones, siempre hay que tratar de elegir el antibiótico lo más dirigidamente posible, no hacer combinaciones innecesarias, no usar dosis inapropiadas ni tiempos de tratamiento inapropiados, no hacer profilaxis extendidas, esto es muy habitual de ver, mucho tiempo antes, mucho tiempo después de la cirugía. Nunca hacer tratamiento antimicrobiano si falta el drenaje del sitio de la infección o el retiro del cuerpo extraño que está infectado. Siempre monitorizar efectos adversos y conveniencia y siempre tener en cuenta los costos del antimicrobiano que voy a utilizar como una manera de minimizar los riesgos de resistencia
y de tener un beneficio adicional con el uso racional de antimicrobianos. Bien, hasta acá llegamos, hizo un poquito largo, espero sepan entender. Muchas gracias por su atención, nos vemos la próxima semana.